ejemplo. La teoría de cuerdas y otras teorías parecen indicar que la información sí se conserva, pero sale muy sutilmente. La cuestión de qué sucede con la información que cae dentro de un agujero negro creo que aún no está aclarada del todo. ¿Qué pasa con la composición química de los objetos que entraron en él? Y otros detalles como su color, temperatura. No sabemos qué sucede con esa información. Es poco probable que los científicos puedan entrar en un agujero negro y salir de él indemnes para dar cuenta de sus hallazgos. Pero la colaboración mundial entre científicos puede estar a punto de dar algo casi tan bueno. La fabricación de diminutos agujeros negros aquí, en la Tierra. Hoy los científicos están derribando fronteras en la investigación cósmica. Si los agujeros negros de formación natural no son ya bastante aterradores, ¿qué les parece una fábrica de agujeros negros? En Suiza, en el laboratorio de física llamado CERN, los científicos han creado el Gran Colisionador de Hadrones, el experimento científico mayor y más complejo que se haya creado. Es un acelerador de partículas de 27 kilómetros de longitud y un peso de 5 aviones Jumbo. Es capaz de hacer chocar partículas subatómicas entre sí para reproducir la energía que existió microsegundos después del Big Bang. Este colisionador de partículas se diseñó y construyó para estudiar importantes incógnitas de la física de partículas fundamentales. Pero hará que se acumule tal cantidad de energía que si los físicos han acertado sobre cómo reacciona la naturaleza ante tanta energía, también podrían producirse diminutos agujeros negros. Quizás podamos ver la formación de agujeros negros microscópicos en esas colisiones de tanta energía. Entonces será posible estudiar esos agujeros negros. Se evaporarán rápidamente y podremos estudiar sus restos y entender detalles de la gravedad cuántica en el laboratorio, que es algo que no imaginamos que lograríamos en toda nuestra vida. Pero la posibilidad de la fabricación de microagujeros negros ha suscitado suspicacias y temores. ¿Podrían escapar de la gravedad de la Tierra y acabar devorando a nuestro planeta? Los rayos cósmicos del espacio sideral inciden en la Tierra sin cesar, con más energía que esos microagujeros negros. Esos agujeros diminutos son inofensivos, no se van a tragar la Tierra, no son un instrumento apocalíptico. Un temor similar surgió en los Estados Unidos. En Brookhaven, Nueva York, ya está en marcha un colisionador de partículas más pequeño. El acelerador relativista de iones pesados, más conocido como RIC, es una tubería subterránea donde átomos de oro chocan entre sí al 99,9% de la velocidad de la luz. Cuando el proyecto empezó en el año 2000, se propagó la noticia de que esos choques de partículas creaban agujeros negros. El laboratorio, que es muy responsable, decidió que debía responder y tranquilizar al público. De modo que reunió a un grupo para que examinase esto. Y lo que ese grupo vio fue que ese tipo de colisiones se daba en el espacio sideral y que nunca habían causado problema alguno. Teóricamente, en esas colisiones reproducimos condiciones que matemáticamente deberían dar algo similar a la teoría que concierne a los agujeros negros. Pero en la práctica estamos completamente a salvo. Es imposible que un agujero negro pueda producirse aquí en el RIC. El RIC no es capaz de producir un agujero negro de ninguna clase. No se crea tal cantidad de masa que pueda permitirlo. Aunque el RIC no puede crear microagujeros negros, los científicos pueden estudiar las cenizas de las colisiones de partículas para saber más sobre los primeros momentos, unos pocos microsegundos tras el Big Bang. Podemos usar esos datos para entender mejor lo que pasó poco después del Big Bang, incluida la posibilidad de que se formasen agujeros negros primitivos.
Los experimentos con colisión de partículas en Suiza y en los Estados Unidos quizás no produzcan agujeros negros que sean una amenaza, pero podrían dar varias pistas importantes sobre si la información vuelve a salir de un microagujero negro e incluso sobre cómo empezó el universo. Proporcionan un medio para ver hasta dónde podemos llevar la teoría de Einstein, hasta que todo se descomponga y las ecuaciones se desbaraten. Por eso pensamos que los microagujeros negros podrían ser una clave para ir más allá de Einstein. Los físicos continuarán investigando los misterios que aún rodean a los agujeros negros. También se mantendrán atentos a cualquier indicio de los esquivos agujeros de gusano y agujeros blancos. La búsqueda de nueva información sigue en marcha. Los agujeros blancos, los agujeros de gusano, los agujeros negros son billetes sin retorno. A nadie le gustaría irse de vacaciones cerca de ninguno de ellos. Y además llegar hasta allí sería difícil. Esos objetos son difíciles de localizar en el universo. Y solo sabemos que existe uno de ellos, el agujero negro. Los otros pueden ser totalmente hipotéticos. Pueden ser los unicornios de la astronomía. Hay casos en la ciencia en los que una idea, o incluso la solución a una ecuación, parecía producto de nuestra imaginación y sin embargo acabó siendo algo real. Los agujeros negros son un ejemplo de ello. Tal vez los agujeros blancos y los de gusano tengan alguna función que un día descubriremos.